y está, ¿cómo se dice? Es un pino en términos generales, pero ¿cuántos tipos de pinos conocemos? Pues en lo personal, solo por ejemplo, el tipo de pino que usan para Navidad, el pino que hay afuera de las casas, creo que es diferente, pero no sé sus nombres, la verdad. No, no, más o menos, pero se distinguen por el tipo de hojas o de ramas, y entonces hay unos pinos que tienen un tipo de hoja bonito, grande, que es el oyamel, por ejemplo, y luego el pino que tú mencionas, que de alguna manera es el pino navideño, el canadiense, el que venden más o menos, que tiene una figura así frondosa y cónica, etcétera. El de piñón lo conocen. Bienvenida Isabela Ponce. El pino de piñón lo conocen. El que da unas, se puede decir piñas, como tipo piña así grandota, más o menos, y de ahí salen las semillas. Pero el pino de piñón es un poco más reducido, como de este tamaño, como si fuera un trompo, así en figura cónica, etcétera, que cuando ya se seca, salen las semillas y esas no las comemos. Nos comemos este, las semillas que nosotros le llamamos piñón. ¿Lo conocen ese tipo de empaque del piñón que viene así? Que nosotros le decimos piña y por eso nosotros le llamamos piñón, etcétera. Entonces, también es un tipo de pino. Bien, estamos viendo algo de sistemática y taxonomía vegetal. Por para que nos acompañe también un poquito actualizada, Isabela, vamos a repetirlo, más o menos. Sí, Vamos a, profe. repetir, vamos a repetir el video para que estés enterada de todo, ¿de acuerdo? Sí, Bien. Desde tiempos antiguos, el hombre siempre ha tenido la inquietud de ordenar en grupos las distintas clases de vegetales. Han existido sistemas utilitarios, o sea, para lo que sirven o funcionan, los sistemas artificiales, que de hecho es algo más superficial, y el sistema natural, que se basa en el carácter evolutivo de los vegetales y la herencia de las especies. Este sistema es el que se aplica actualmente para la clasificación botánica. Las bases para una clasificación natural la constituye el parentesco natural, o sea, la derivación de un antecesor común. La ciencia... El pino ocote. ¿Alguien de ustedes ha utilizado uno de sus elementos? ¿Para qué se aplica? El pino ocote. ¿Qué es un clasificador? Diga. el El loco ocote, ¿para qué lo utilizamos? prender el brasero. Para prender el brasero. También se utiliza porque es muy resinoso y tiene muchos aceites para obtener los aceites que vienen más tarde en esa cosa que utilizamos para limpiar el piso. Pinol, o nosotros le decimos pinol. Entonces, del centro de la corteza, del centro del tronco, viene una resina de donde se obtienen muchísimos elementos, hasta el alcohol, algún tipo de alcohol se puede sacar de ahí, o elementos muy variados, medicinas también, se utiliza, por eso es utilitario. Entonces, los pinos son muy importantes, pero pues debido a nuestra ignorancia, cortamos y órale, los hacemos tablitas, palillos y demás, pero tienen otra utilidad de alto impacto. Continuamos. que se encarga de la clasificación y denominación de los vegetales es la botánica sistemática, la cual tiene dos ramas importantes que son la taxonomía y la nomenclatura. Ahí regresamos tantito. Vayan tomando apunte, por favor, que quede en su libreta un poquito de lo que ha tratado la clase de biología.
Observen, ese es un paisaje como del rumbo de Tehuacán, rumbo a Oaxaca, y es semiárido. Y entonces ahí abundan ese tipo de cactus que de verdad se ven muy bonitos. Pero ¿por qué hay cactus así? Y observen la tierra a un lado. Resulta que estas tierras hace poco geológicamente, estaban abajo del fondo del mar y entonces hay un sedimento de cal de todas las especies que formaban los arrecifes y al emerger de la tierra, más o menos en un tiempo corto, no sé cuántos miles de años sean un tiempo corto geológicamente, pueden ser 50, 100 millones de años o menos, de tal manera que el sedimento de cal o de los arrecifes es lo que generó que tuvieran ese tipo de aspecto de la tierra blanco debido a varios aspectos. Entonces no se mantiene la humedad, se escurre y entonces es semiárido y por lo tanto un clima semiárido alberga a especies que son específicamente resistentes al clima semiárido. Cuando vayan a Oaxaca, si es que tienen la oportunidad, en el rumbo de Tehuacán se mira ese tipo de paisaje. Bien, pongan atención a esto, lo que dice. Y denominación de los vegetales es la botánica sistemática. La botánica sistemática. Observen hacia abajo, hay pinos y empieza a cambiar un poquito el color de algunas especies. La cual tiene dos ramas importantes que son la taxonomía y la nomenclatura. La botánica taxonómica tiene dos ramas importantes, taxonomía y nomenclatura. ¿Sale? Continuamos. Vayan tomando apunte, por favor. La taxonomía es la ciencia que busca las similitudes y diferencias. Taxonomía busca las similitudes y diferencias. Por ejemplo, les preguntaba las características de un pino canadiense, un pino de aquí cerca de la Malinche o de rumbo a México o de las faldas del volcán Popocatépetl con respecto a algunos pinos que nos traen de Canadá y de Estados Unidos. Ahí hay similitudes, pero al mismo tiempo hay diferencias. El tipo de hoja, el grueso del tallo, el grueso de las ramas, el color y otras cosas. El color es muy importante de las ramas o de las hojas porque ese color es el encargado de recibir la luz, la frecuencia de onda de la luz. Ya dijimos que está entre 700 nanómetros y 680 nanómetros, que son la cantidad de frecuencia misma o propia para la fotosíntesis. Por lo tanto, entre más clara o más oscura sea la hoja, es capaz de recibir una frecuencia de la luz diferente entre las plantas para así poder determinar la conexión que tienen estas entre sí. Mientras que la nomenclatura es ese conjunto de términos o palabras propias. La nomenclatura es ese conjunto de términos y palabras propias. Nomenclatura. Entonces, cuando uno quiere decir, por ejemplo, Alfredo, ¿cuál es el número de tu, ¿cómo le llaman? De tu NIA. ¿Te acuerdas? No. ¿Quién se acuerda de ustedes? El NIA es muy importante. Bien, otra forma de clasificación. CURP. En el CURP vienen las iniciales de tu nombre, ¿sí? Algunas. Luego, la fecha en la que nacieron y luego es niña, niño nacido en Puebla y otros elementos, ¿sale? Y entonces a eso también se le llama nomenclatura, ¿de acuerdo?
Entonces, vamos entendiendo poco a poco. Ahí la llevamos. Que tienen estas entre sí, mientras que la nomenclatura es ese conjunto de términos o palabras propias. Mientras más conocimiento se tiene sobre la terminología o vocabulario descriptivo de las plantas, más fácil se toma el proceso de identificación. Esa sería la relación que existe entre taxonomía y nomenclatura. Para poder desarrollar una buena sistemática y taxonomía de cualquier organismo, es importante establecer las diferencias entre identificar y determinar taxonómicamente. Identificar se refiere a la comparación del organismo que se quiere clasificar con pliegos Observen que queremos identificar de herbario por simple comparación, y determinar se refiere más bien a ordenar especies completamente desconocidas por medio de claves dicotómicas y comparación con tratamientos. Claves dicotómicas, es decir, va a haber dos elementos en la clave. Uno, por su aspecto, por su familia, por la rama en la que están. Por ejemplo, un árbol se diferencia de un arbusto, y un arbusto, en términos generales, se diferencia del tipo de raíz, qué tipo de raíz tiene, etcétera. Entonces, hay raíces que producen algún fruto, como la papa, el rábano, y otros, y hay otras raíces que solamente van a desarrollar elementos de subsistencia y para afianzarse, para que no se caiga el cuerpo de toda la planta. Entonces, la dicotomía es eso, características específicas. Tratamientos taxonómicos. Hablemos pues de la clasificación del reino vegetal. Los mayores de calcificación de los vegetales planteados por Engler y Pantle son dos grupos, que serían las traqueofitas, que se refieren a las plantas vasculares. Pueden escribir eso, traqueofitas, se refiere a las especies glandulares. Ahorita vemos qué es eso, traqueofitas. Que serían las traqueofitas, que se refieren a las plantas vasculares, y estas a su vez se dividen en dos, en fanerógamas, que son plantas con flores, es decir, angiospermas. Fanerógamas, plantas con flores, es decir, angiospermas. Que a su vez pues comprenden monocotiledóneas y dicotiledóneas, por ejemplo. Monocotiledóneas y dicotiledóneas. Mono se refiere a uno, di a dos. Cotiledóneas, cotiledóneas, dicotiledóneas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Por ejemplo, maíz y frijol respectivamente, o gimnospermas, que son los, ahí, es decir, angiospermas, que a su vez pues comprenden monocotiledóneas y dicotiledóneas, por ejemplo, maíz y frijol respectivamente, o gimnospermas, que son los pinos. Segunda gimnospermas, que son los pinos. Parte de las traqueofitas comprende las pteridofitas, que son los helechos, los cuales se reproducen por esporas. El segundo grupo de esta clase. Las que se reproducen por esporas son, en términos generales, los hongos, esporas. Sueltan una especie de polvito, y esos también, ese polvito viaja y encuentra un lugar especial donde va a ayudar a germinar. También hay otras especies que sueltan su polvito, ese es el elemento masculino, y entonces ahí mismo, al caer, buscan de la misma flor o de la misma planta un elemento que sea el femenino, y entonces encuentra y se unen para producir. Por eso también es importante que los insectos, pues por ejemplo las abejas, los abejorros y otros tipos de animales, cuando se posan sobre la flor, en sus patitas llevan el polen y otros elementos que andan de flor en flor, y entonces lo depositan en otro lugar que es el adecuado para que se desarrolle la planta.
clasificación del reino vegetal serían las criptógamas, que carecen de flores u órganos homólogos. Estas comprenden otros Las criptógamas carecen de flores y se refieren a las briófitas y talofitas. Talofitas, a ver qué dice. Vamos a ver, lo repetimos. de esta clasificación del reino vegetal serían las criptógamas, que carecen de flores u órganos homólogos. Estas comprenden otros dos grupos, que serían las briófitas, que son musgos y hepáticas, Briófitas o musgos y talofitas. y las talofitas, que comprende bacterias, algas, hongos y líquenes. Órale, bacterias, algas, líquenes, pero bacterias que están propias de las plantas. Y luego, animalitos que vienen y se comen las bacterias de las plantas, pero también para afianzarse empiezan a fijarse al tronquito, a la rama o a la hoja, y si no hay bacterias, pues empiezan a comer al árbol. Bueno, la palabra taxón se denomina a cada uno de los niveles de clasificación. Observen la palabra taxón se refiere a cada una de esas como escalerita: división, clase, subclase, orden, familia, género, especie, subespecie, variedad, forma. Entonces, el orden jerárquico de la siguiente manera. Entonces, es el orden, colocados en orden los elementos de la taxonomía. A eso se le llaman taxones. ¿Lo pueden escribir, por favor? División, clase, subclase, orden, familia, género, especie, subespecie, variedad, forma, ¿sí? Si son cónicas, si son unos árboles así de una forma circular, etcétera. Y jerárquicamente hablando, por ejemplo, vamos a hablar de una palma para Juvé, Torali, entonces sería reino vegetal. De la planta, reino vegetal, división, espermatofita. O planté, división, espermatofita, clase, angiosperme, subclase, monocotilodane, orden, principales, familia, palme, aracaceae, género, Parajubae, especie, Parajubae torali. Bien, observen que la familia es un palmae o palme, y entonces se está refiriendo a algo que a lo mejor sí identificamos de acuerdo a este tipo de clasificación de la familia. Pero ya habíamos hablado de las angiospermas monocotiledonias, dos situaciones importantes. Y espermatofita se refiere a una forma de reproducción, que es reproducción sexual, pero igual ahí en el reino vegetal va a haber lo que es el emisor y el receptor de la reproducción. Continuamos. Matt Borrett. ¿Sabías que enseguida de la especie se pone el nombre de la persona quien recolectó esa especie? Mientras las especies lineanas poseen caracteres anatómicos específicos, las de lo que hablaban, Parajubea torali es un tipo de planta, y esas plantas, por el tipo de hoja, obsérvenla, se parece también a las palmas o las palmeras de los cocos que nos dan agua. También se parecen un poco a las palmeras que también hay en Puebla, que dan unos frutos así, que si los comemos son dulces y que a veces nos traen desde las tierras lejanas donde hay mucho desierto. Y entonces esas frutas son muy sabrosas, pero debido a nuestras costumbres no las conocemos y pues
las palmas que los producen. Allá en la Avenida Juárez hay varias y entonces está tirado ahí su fruto. Palmae, Parajumea torali. Las especies jordianas solo presentan caracteres externos o también llamados morfológicos. Entonces podemos ver que en realidad la especie en su conjunto generan un género, que a su vez generan una familia y así sucesivamente. Una vez concluida la etapa de la recolección de... ¿Esos qué son? ¿Qué cara de cosa le ven, Alfredo? ¿De hongos? De No, hongo. de setas. Puede ser, pero observa el color, en términos generales, dónde están en un tronco que estaba tirado ahí y que lo poblaron para alimentarse. Repetimos un poquito esta imagen para ver cómo es. Observa cuando se va acercando. La especie en su conjunto generan un género, que a su vez generan una familia y así sucesivamente. Una vez concluida la etapa de la recolección de plantas, se debe proceder a la identificación de las mismas. Para esto existe una terminología. ¿Ya vieron? Era un pedazo de tronco por ahí de un árbol que ya había estado tirado. Sin embargo, ahí se está desarrollando el tipo de hongo, el hongo sobre un tronco, pero están alimentándose de las resinas o de los elementos que todavía contiene, pero es un ambiente húmedo. Ahí es Palenque, Chiapas, y entonces la humedad que le entra al tronco es la que le permite producir todavía un poquito del alimento que requiere el hongo. El hongo es un parásito en términos generales. Por el color, específicamente, ese hongo no es comestible y puede ser un hongo venenoso o puede ser un hongo tóxico en términos generales. ¿Sí? Bien. Terminología específica, la cual nos permite llegar de forma acertada al nombre científico de la especie. Estos criterios que se han utilizado para la diferenciación entre las plantas vasculares, pues son básicamente morfológicos, histológicos, cariológicos, genéticos, serológicos, fitogeográficos, reproductivos, citológicos, embriológicos y químicos. Esto nos lleva... ¿Cuántos elementos? Pero todo eso lo explica la taxonomía. Entonces, en la taxonomía, paso a paso, se van llenando los niveles de la jerarquía y al último tienes una clasificación en términos generales. Lleva a preguntarnos, pues, si han habido cambios dentro de una misma especie y esto nos da como resultado la evolución. Esas evidencias pues se han encontrado en registros balinológicos, o sea, en los granos de polen, fósiles, morfología y anatomía comparada, continuidad específica, desarrollo embriológico, estructuras vestigiales y distribución geográfica de las plantas y animales. Ahí nos paramos un poquito. ¿A qué se parece esa planta? ¿Quién me dice? ¿Al trigo? Al trigo, a la cebada, pero también se parece un poquito al antecedente histórico del maíz. Así eran las primeras plantas que más tarde se desarrollaron o fueron evolucionando hasta el tipo de maíz que conocemos. Y entonces, imagínate, esta es una vaina, como le podríamos decir, como de este tamaño, como de 8 centímetros, y una de maíz es como de 20 o 25, ¿no? Y entonces hay diferentes colores, formas y demás, pero a lo largo de ¿cuánto? 10,000, 20,000 años, el ser humano ha ido trabajando con esto y le ha cambiado la forma, la figura, el tipo de grano y otros, hasta obtener lo que nosotros conocemos actualmente. Entonces, por ejemplo, este podría ser trigo. Sí, podría ser, pero también el trigo y la cebada se parecen mucho. Y hay otro tipo de grano que tal vez tiene la misma forma. Entonces, continuamos. Muy bien, Isabela.
¿Cuáles son los principales objetivos de la botánica sistemática? Podemos hacer un listado. Principales objetivos, escriban eso, por favor, tomen un poquito de apunte. Principales objetivos de la botánica. Y animales. ¿Cuáles son los principales objetivos de la botánica sistemática? Botánica sistemática. Podemos hacer un listado la cual incluiría lograr una clasificación ordenada. Lograr una clasificación organizada De la riqueza vegetal del planeta. El establecimiento de la terminología capaz de ser interpretada por todos los pueblos, es decir, tener un lenguaje universal. Aplicación ventajosa de las leyes de la evolución y ayudar a la identificación de las plantas útiles tanto como las perjudiciales. Aquí es donde entra la sistemática filogenética, ya que la sistemática filogenética es cuando se van a clasificar y se llega a un punto de las especies, las que se aprovechan, las que nada más son así, etcétera, utilitarias, etcétera. Vamos a ver este detalle. Evolución y ayudar a la identificación de las plantas útiles tanto como las perjudiciales. Aquí es donde entra la sistemática filogenética, ya que nos encontramos con un problema que va más allá, que es la herencia. La ciencia que se encarga de la clasificación y denominación de los vegetales es la botánica sistemática. Botánica sistemática, la ciencia que se encarga de clasificar e identificar. Miren, observen cómo se va acercando la imagen y en la medida en que se va acercando, se van viendo unos como granitos. Ahí aparentemente es liso o rugoso, pero va acercándose poco a poco. Que va más allá, que es la herencia. La ciencia que se encarga de la clasificación y denominación de los vegetales es la botánica sistemática. Eso ya lo habíamos comentado. Por lo que los millones de... Esos elementos de huecos son propios de algunas plantas que se encuentran en las zonas áridas y entonces se abren en la noche y reciben la humedad del medio ambiente o se abren para algunas funciones específicas si es que son especies donde hay mucha humedad, etcétera. Pero los cactus, los nopales y otros abren algunas, tienen algunas ventanitas ahí como esta, donde en la noche toman la humedad del medio ambiente. Vamos a continuar. Individuos, o sea, plantas y animales que habitan en el planeta y conforman las miles de especies son considerados como el producto de la evolución. Si la primera forma de vida se originó de uno o varios puntos del planeta, o si tanto animales como vegetales dependen en un último término de un antecesor común, son interrogantes que no pueden contestarse con total seguridad, pero definen las relaciones evolutivas entre los organismos basándose... ¿A dónde llegó la imagen? ¿Quién me dice? ¿Qué le sugiere esa imagen, Alfredo o Isabela? ¿Qué le sugiere esa imagen? Que llegó al punto central donde está el núcleo de la célula, pero como es una célula vegetal, entonces va a tener una distribución interna un poco diferente a la célula animal. Por lo tanto, ahí ya se van a ver los elementos internos de la célula que ahorita lo van a ver si lo explican, pero es importante darle una interpretación a lo que estamos viendo. Observen desde que entra. Está entrando por ese espacio. Son considerados como el producto de la evolución. Si la primera forma de vida se originó de uno o varios puntos del planeta, o si tanto animales como vegetales dependen en un último término de un antecesor común, son interrogantes que no pueden contestarse con total seguridad, pero definen las relaciones evolutivas entre los organismos basando... Y nos quedamos otra vez. Y entonces, ahí está lo importante. Esa es una célula eucariota, pero vegetal.
Y entonces, vean estos elementos de aquí, lo que estoy marcando, que son como un poquito rectos y a diferencia de las células animales, que son como, tienen diferentes formas, pero la más conocida es una como si fuera una esfera o un melón hacia chatatona, etcétera. Vamos a continuar. En similitudes derivadas. El producto magistral de la botánica sistemática son la conformación de los herbarios. Otra vez, el producto total de la sistemática, escuchen esa palabra, y a partir de hoy... Derivadas. El producto magistral de la botánica sistemática son la conformación de los herbarios. Tipo sistema taxonómico que usa técnicas de envenenamiento, prensado y secado. Esto pues para poder conocer exactamente las especies, descubrirlas y enunciar sus características. Otra podría ser para rectificar posibles errores cometidos al descubrir las especies. Para que sea posible comparar entre sí ejemplares de una misma especie crecidos en distintas condiciones para establecer el parámetro de especies diferentes, para conocer la distribución geográfica de cada especie, o también puede servirnos para conocer la riqueza florística de un país y por extensión la de todo el mundo. La botánica sistemática en sentido restringido se encarga de la clasificación e identificación de los vegetales. Para poder establecer esta clasificación es necesario conocer el desarrollo evolutivo de los vegetales y su descendencia y su distribución geográfica en épocas anteriores. Ahí es muy importante todo esto porque el planeta Tierra no ha estado siempre como lo conocemos ahora. La deriva de los continentes, la Pangea, más o menos la ruptura o la separación de los continentes y la aparición de tierra nueva en el continente. Por ejemplo, los estados de Oaxaca, Guerrero, son geológicamente más antiguos que el estado de Veracruz, Tamaulipas. Y entonces, ahí, cuando uno va de visita a alguna de las partes, se ven diferentes tipos de vegetación por la altura, la humedad, la radiación solar, el tipo de subsuelo, suelo, la cantidad de agua superficial y muchos elementos, y entonces forman aspectos muy determinantes en la biodiversidad. Y en la actual es la evolución con relación a la taxonomía. Elaborado por Emilio Alba. Bien, pues está interesante. Vamos a ver un resumen. ¿Me ayudan al resumen? Alfredo e Isabela, ¿me ayudan al resumen? Sí. Pues, lo de la taxonomía es la ciencia que busca similitudes y diferencias y se encarga de definir bien todas la especie vegetal. Y el sistema que tiene es para diferenciar, identificar todo y se divide por, sus partes es la división, la clase, la subclase, el orden, la familia, el género, la especie y su especie en variedad y las especies específicamente. La dicotomía son todas las características y los principales objetivos de la botánica sistemática es lograr la clasificación organizada de la riqueza vegetal. Muy bien, Isabela. Ese es un comentario de 10, ¿eh? De verdad, es un comentario de 10, un resumen bonito, bien hecho, más o menos bien explicado y muy entendible. ¿Cómo ves, Alfredo? ¿Qué es la biodiversidad y por qué es importante conocer la biodiversidad? Pregunta para Alfredo. Pues es importante para conocer más sobre sobre lo que consiste, porque por ejemplo en el video
A mí lo que me llamó un poco más la atención, se desvía de la pregunta, pero a mí me llamó más la atención la sistemática Sí, que se encarga de clasificar el tipo de ciencias. O por ejemplo, en este caso, las briofitas, que son son las que comprenden el tipo de bacterias que entran. Y, por ejemplo, las fanerógamas son plantas con flores, como las que podemos ver como en un terreno, o sea, como en un terreno baldío, son como plantas, pero no son muy importantes. Son como secas. en términos Y, generales sí. y como, pues, así. Por Muy ejemplo, bien. monocotiledonias, Ajá. decía en el video que eran los frijoles y el maíz. Sí, Y así estaba la clasificación del tipo de plantas y del tipo de las bacterias. perfecto. Muy bien, muy bien. Imagínense, hubieran tomado el curso completo de esta cuestión de biología, bien, bien bonito, día a día. Ahorita estuviéramos hablando, pero con un lenguaje. 2020, papá. ¿Quién va al banco en 2020 para cambiar un NIP? Mejor hazlo desde Citibanamex Móvil. Ya sabes que yo no le sé esas cosas. Esta cuestión Luz. sale. Tengo un video que dura 6 minutos y tenemos 4 para terminar nuestra clase. Me gustaría que pudiéramos ver una parte de esta cuestión, de este video en términos generales, y ver un poquito más sobre plantas. Me gustó y tenemos un poquito de tiempo, ya no mucho. Tenemos 3 minutos 34, pero con este vamos a concluir. ¿Qué les parece? ¿Ya se ve algo? Sí. Clasificación y características del reino Plantae. Entonces, vamos a verlo rapidísimo. El poco tiempo, 3 minutos 18, y con este empezaríamos mañana, si es que no nos da tiempo. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a este nuevo video correspondiente al curso de biología. El día de hoy vamos nosotros a hablar acerca de un tema muy importante conocido como el reino Plantae. Bueno, tú hasta estas alturas ya has visto, pues, ¿no? Has visto taxonomía, reino protista, has hablado acerca de hongos, y el día de hoy vamos a hablar justamente de plantas. En el orden evolutivo, muchachos, tienes que saber que las plantas, pues, ¿no? Según mi amigo Alexander Oparin, dijo, pues, ¿no? Que después de todo el proceso que había ocurrido desde que aparecieron las primeras bacterias, desde que apareció los primeros organismos autótrofos, como las algas, recién aparecieron después las plantas. Entonces, a las plantas, según la teoría del origen de la vida, se les puede conocer como unos organismos disque modernos. ¿Bien? Ya está, profe, pero ¿qué ciencia se encarga de estudiar a la planta? La ciencia que se va a encargar de estudiar a la planta va a ser la botánica. Bien, entonces, muchachos, profe, todo bacán, pero ¿qué cosa es una planta? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña diferenciación entre dos tipos de organismos. Por ejemplo, tenemos a las algas, que se parecen mucho a las plantas, y tenemos justamente a las plantas propiamente dichas. No hay que confundir entre algas y plantas, a pesar de que algunas universidades consideren que las algas son plantas primitivas, pero no es así. Bien, todavía podemos ver, hay alrededor de nuestra casa o por ahí alguien tiene un helecho, que son parecidas a unas plantas que están aquí cerca de la oreja izquierda del muchacho o del maestro, y esas todavía se clasifican como plantas muy, pero muy antiguas que no han evolucionado o que se han mantenido así como son ahora, helecho. Bien, entonces, profe, ¿cuál va a ser la diferencia entre una alga y una planta? A pesar de que se parezcan bastante. La diferencia va a ser en que
las plantas van a tener, digamos así, órganos verdaderos. Van a tener una raíz verdadera, un tallo verdadero, una hoja verdadera, cosa que no tienen las algas. Bien, porque sabemos que hay algas unicelulares y pluricelulares. Otra diferencia también que podemos mencionar es que cuando hablamos de algas, ¿no? Hablamos de dos tipos. Tú ya lo has visto, a las unicelulares y a las pluricelulares. Bien, pero cuando hablamos de plantas, muchachos, en ningún momento mencionamos plantas unicelulares. Si es que estuviera... Tenemos menos de un minuto y agradezco su presencia, Alfredo e Isabela. Gracias. Y entonces, nos vemos mañana, por favor. Continuamos con el video. Si estuviéramos hablando acerca de plantas unicelulares, automáticamente no tendríamos por qué catalogarla como planta, porque si es unicelular, de frente